Buenas tardes, tengan todos. Como siempre es un placer saludarles y compartir con ustedes estos momentos de búsqueda interior, de autoexploración, desarrollo continuo y crecimiento espiritual. Sin dudas, somos muy afortunados si logramos darnos cuenta de todo el trabajo que tenemos por delante cuando de conocernos a nosotros mismos se trata. Y más afortunados aún cuando decidimos emprenderlo de una vez, siempre buscando llegar a ser nuestra mejor versión. Hoy conversaremos un poco acerca de los miedos y creencias limitantes, el cómo identificarlos y qué podemos hacer de forma práctica para poder superarlos. Indagaremos también acerca de cómo el ruido mental y emocional, el estrés, las emociones negativas y el entorno son factores que influyen fuertemente en nuestra conexión espiritual. Y por supuesto, compartiremos algunos consejos que nos ayudarán a superar esos obstáculos para lograr conectar con nuestro yo superior y así recuperar nuestro equilibrio y por consiguiente nuestra salud. Primeramente debemos saber que los miedos y las creencias limitantes se constituyen en bloqueos. Bloqueos que obstaculizan nuestra conexión espiritual y que impiden que llevemos una vida plena, en armonía y con salud. Estos bloqueos suelen ser inconscientes y muchas veces suelen estar profundamente arraigados en nuestra personalidad. Al ser capaces de identificarlos, los traemos a la luz, a nuestra vista, y así reconociéndolos podemos trabajar con ellos y podemos intentar disolverlos de una vez, abriéndonos a la experiencia plena, feliz y real de la vida. ¿Cómo puedo identificar estos miedos y creencias limitantes? Pues, primeramente hay que saber que estos se muestran en forma de patrones repetitivos, patrones que vamos a encontrar una y otra vez en nuestro diario vivir. Estos patrones repetitivos son hábitos y costumbres tan integrados a nuestra rutina que la mayoría de las veces ni reparamos en ellos. Se pueden mostrar en forma de relaciones conflictivas, en forma de autosabotaje, en forma de estancamientos en ciertos aspectos o ámbitos de nuestra vida, o simplemente como dificultades recurrentes que vienen una y otra vez y conforman nuestra dinámica natural de vida. Para lograr descubrir estos patrones repetitivos y lograr identificarlos, es aconsejable analizar cuáles son las áreas de mi vida en las que yo me siento constantemente estancado o limitado. Esa es una manera fácil de identificar el área afectada, para después ser capaces de descubrir las creencias subyacentes que bloquean el desarrollo de las mismas. A veces son situaciones en el ámbito relacional, o en el ámbito económico, o en el familiar, o en el laboral, etc. Casos comunes que solemos encontrar, por ejemplo, en el ámbito económico, es que vemos a la persona en situaciones de escasez, siempre teniendo la sensación de no ser capaces de lograr la abundancia, o de no ser capaz de alcanzar los objetivos que se plantea. O sencillamente lo tiene tan interiorizado como su realidad que te dice, es que yo no nací con habilidades para el negocio, o si no, en mi familia el dinero nunca se nos ha dado fácil. Estas son creencias limitantes comunes que tenemos arraigadas, establecidas y muchas veces son hasta heredadas, siendo las causantes de que no avancemos en esas áreas, incluso durante generaciones. Es por esto que para identificarlos debemos practicar la autoindagación y la reflexión. La indagación es una herramienta poderosa que nos ayuda a descubrir estas creencias, porque una vez que nosotros nos empezamos a cuestionar, a preguntar y empezamos a autoindagar y a reflexionar en estas situaciones y en áreas específicas en las que estamos bloqueados, podemos ahondar en las causas de esos bloqueos. La autoindagación nos permite conocer el bloqueo y su origen, identificar las áreas más afectadas y cuáles son esos pensamientos o creencias que están funcionando como una barrera. Hacernos preguntas como ¿qué es lo peor que podría suceder si sigo este camino? ¿O qué me detiene de tomar tal decisión o de ir hacia el cumplimiento de tal meta? ¿Qué creencias tengo sobre mí mismo o sobre los demás o sobre la vida que puedan estar saboteando mi progreso? Esas son preguntas importantes que nos van a señalar inmediatamente esos pensamientos limitantes que ponen barreras hacia nuestro desarrollo.
Otra forma de identificarlos es escuchando nuestros diálogos internos. Es importante prestar atención a esa vocecita interior, a esa voz crítica, muchas veces negativa, que nos está diciendo siempre lo que no podemos hacer, lo que no debemos intentar o sencillamente lo que no merecemos. Ese tipo de diálogo interno es un reflejo directo de nuestras creencias limitantes y de nuestros miedos. Por ejemplo, esa vocecita que te asalta ante un desafío y te dice nunca lo lograré, o no soy suficiente, o sencillamente no vale la pena intentarlo, ya lo he intentado tantas veces y eso no se me da. Otro punto importante para identificarlos es prestando atención a nuestras respuestas emocionales fuertes. Los miedos y las creencias limitantes suelen activarse en situaciones que nos generan emociones fuertes, como la ansiedad, el enojo, la ira, la tristeza o la inseguridad. Analizar ¿qué situaciones desencadenan estas emociones? Preguntarnos y cuestionarnos por qué suceden estas respuestas en nosotros. ¿Qué creencia subyacente es la que está alimentando esta actitud? Por ejemplo, cuando sentimos ansiedad al tomar decisiones importantes, deberíamos preguntarnos ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Qué idea o qué creencia es la que está alimentando esa ansiedad ante la toma de decisiones? Pudiera ser, por ejemplo, el temor al fracaso, la baja autoestima, el no confiar en mis capacidades, el no sentirme suficiente y así un montón más. Una vez que las identificamos, estamos en capacidad de enfrentarlas. Y empleando determinadas herramientas, podemos cambiar esos códigos limitantes en nuestra personalidad. Otro aspecto importante es observar nuestras excusas y nuestra tendencia a la procrastinación. La procrastinación y las excusas a menudo esconden miedos y creencias limitantes. Cuando nosotros evitamos ciertas acciones o nos estamos diciendo a nosotros mismos constantemente que no estamos listos o que no es el momento adecuado o que ahorita no, más tarde, debemos preguntarnos siempre si detrás de esto no se esconde un gran temor o un miedo al fracaso, un miedo al juicio o una baja autoestima. Por tanto, alertas. Las excusas y la procrastinación nos están hablando de estos miedos y creencias limitantes directamente. Y ahora sí, ¿cómo superar estos miedos y estas creencias limitantes? Ya habíamos hablado anteriormente de algunas prácticas que nos podían ayudar o que eran la base para lograr superar estas barreras o limitaciones. Habíamos nombrado la práctica de la conciencia plena y el desapego. Desarrollar la capacidad de observar los pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos es una clave fundamental. La práctica de la meditación nos ayuda a tomar conciencia de ciertos patrones de pensamientos limitantes y lograr desidentificarnos de ellos y eventualmente, con la práctica y el tiempo, podremos aprender a ver estos pensamientos, estos miedos, estas creencias como simples formas mentales externas a nosotros, sin que nos definan ni las tomemos por nuestra identidad. Otra manera de trabajar con ellas es a través de la reescritura de creencias. Esta es una técnica que podemos emplear una vez que ya tenemos identificada una creencia o un pensamiento limitante. Podemos comenzar a cambiarlos reescribiendo el patrón mediante una afirmación más empoderada. Por ejemplo, descubrimos que tenemos la creencia de que no somos suficientes. Entonces puedo mentalmente reemplazar esta creencia por una afirmación que le reste poder. Como por ejemplo, yo soy suficiente y yo merezco todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Cada vez que nos asalta uno de estos episodios de procrastinación, uno de estos eventos de excusa, que tenemos respuestas emocionales fuertes y que descubrimos que la creencia limitante de base es que no me siento suficiente, puedo utilizar automáticamente esta afirmación positiva, a manera de mantra. Yo soy suficiente y merezco todo lo que la vida tiene para ofrecerme. La repetimos una y otra vez, mientras nos asalte esa creencia de no ser suficiente. Y de esa manera empieza a arraigarse en nuestra mente este nuevo código, esta nueva creencia, más luminosa y llena de poder. Esta es una manera de reprogramarnos mentalmente. No nos damos cuenta, pero nuestra mente es un gran computador. Ella tiene muchísimas opciones para poder trabajar y construir una realidad más positiva en nuestro entorno y en nuestra vida. Solo tenemos que aprender cómo reprogramarla, cómo reescribir nuevamente estos códigos de manera que podamos acceder a una realidad más plena. Por otro lado, es de extrema importancia enfocarnos en nuestras emociones positivas y en nuestra sanación interior. Las creencias limitantes y los miedos a menudo se originan por heridas emocionales del pasado. Ellas se establecen y se arraigan en nuestro ser a partir de situaciones traumáticas que hemos vivido en nuestro pasado y que nos marcaron.
En la medida que procesamos y que logramos sanar estas heridas, estamos liberando las creencias que las mantenían en su lugar. Para este fin, podemos emplear técnicas como la terapia, la sanación energética, las constelaciones familiares, el trabajo con el niño interior, el uso de la escritura terapéutica y muchísimas más. Todas estas técnicas pueden ser útiles para liberar esas emociones atrapadas y lograr reprogramar estos patrones limitantes de una vez y por todas. La otra forma que tenemos para superar estos miedos y creencias limitantes es trabajando progresivamente en la exposición al miedo. ¿Cómo podemos entender esto? Simple. Enfrentándonos a los miedos limitantes de una manera gradual. Esta es una forma efectiva para lograr superarlos sin presiones, poco a poco y con pequeños pasos, por supuesto. Si por ejemplo el miedo al fracaso es quien nos detiene, podemos empezar a tomar pequeñas acciones a lo que tememos, permitiéndonos fallar, permitiéndonos aprender en el proceso. Lo importante es dar esos pequeños pasos, enfrentar esos miedos con pequeñas acciones. Comenzar ese proyecto que he aplazado por tanto tiempo, asistir a esa entrevista para la que no me sentía completamente preparado, o dedicar las acciones de este día solo como un juego a esa empresa que quiero lograr. Así, a medida que nosotros enfrentamos esos miedos de a poco y sin presiones, podemos ir dándonos cuenta de que no son tan catastróficos como nos imaginábamos. Que no pasa nada si no lo logramos a la primera o si fallamos en los primeros intentos. Al nosotros enfrentarnos, el poder de esos miedos va a disminuir ante nosotros y nos será más fácil avanzar a la meta, sanando esas heridas y superando los miedos sin apenas darnos cuenta. Otra buena técnica que podemos emplear y que ya habíamos visto con anterioridad es establecer pequeños momentos de conexión con el yo superior de manera regular. El cultivo de la práctica espiritual diaria, ya sea mediante la meditación, la oración, la visualización o simplemente la contemplación, nos ayuda a fortalecer esa conexión con nuestra esencia divina que nos da una perspectiva más amplia y nos aleja del enfoque limitado del ego, permitiéndonos ver la vida de una manera más positiva y expansiva. ¿Pero por qué hablo de conexión regular? Pues en el día a día que vivimos, normalmente solemos pasar sin orden, saltando de una situación en otra, de una carrera en otra. Tenemos muy poco tiempo y nuestra mente nos va llevando de la mano como un niño que corre hacia ninguna parte. Nos ala y vamos rebotando de una situación en otra, de un problema en otro. Y la mayoría de las veces no tenemos tiempo a anclarnos y establecernos en nuestro centro de equilibrio, en nuestro yo superior, que es nuestra guía. De esa manera somos arrastrados de un pensamiento limitante a otro y de un miedo a otro. Y así se nos va la vida sin darnos cuenta, inmersos en el sufrimiento y la limitación. Por eso es tan importante durante el día y de manera regular dedicar algunos momentos a anclarnos en nuestro centro de equilibrio inmutable. Por ejemplo, en la mañana cuando nos levantamos, antes de comenzar ninguna tarea, incluso antes de pararnos de la cama, podemos dedicar unos 3 minutos a ser conscientes de quiénes somos, ponernos en contacto con nuestro yo superior, hacer ejercicios de respiración y buscar ese momento de paz, de calma interior, en el cual uno logra conectarse con su esencia, con su identidad espiritual. Esto también podemos hacerlo durante el mediodía, cuando salimos del trabajo, a la hora de almuerzo. Muchas veces estamos caminando y vamos pensando en miles de situaciones y problemas que no estamos resolviendo en ese momento. En vez de eso, podemos utilizar estos momentos para ir observando de una manera consciente, contemplando en la naturaleza, creando espacios de paz mental para recordar mi esencia perfecta y armónica, acordarnos de nuestra naturaleza, de nuestra realidad interior. Eso es lo principal. Siempre que nosotros recordemos quiénes somos, atraemos a nuestro presente esa realidad. Asimismo, podemos hacer cuando estamos esperando en una parada de buses. En vez de estar en el móvil, podemos utilizar ese tiempo para hacer ejercicios de introspección, de meditación o de contemplación. Cuando estamos comiendo, por ejemplo, podemos enfocarnos en la naturaleza espiritual que hay detrás de esa acción. Estoy dando estos alimentos para que se nutra mi cuerpo y así como voy alimentando mi cuerpo físico, también voy alimentando mi cuerpo espiritual. Puedo utilizar todos mis sentidos para involucrarme en la experiencia. Me centro en el olor agradable, en la textura, en el color, en la luz. Visualizo esa incorporación a mi cuerpo como una magia total que nutre cada célula, cada rincón de mi ser.
Es importante centrarnos en las acciones cotidianas, vivirlas plenamente, resignificarlas potentemente. Cuando estamos duchándonos, por ejemplo, podríamos utilizar estos momentos para construir también una especie de ritual que nos permita hacer un acercamiento hacia nuestra naturaleza invisible a través de esta misma práctica diaria. Y así, como el agua va limpiando nuestro cuerpo físico, mentalmente también podemos limpiarnos con una corriente de luz, bañarnos en luz. Bañamos nuestros cuerpos emocionales, nuestros cuerpos mentales e incluso podemos decretar: así como toda la suciedad del día se disuelve en esta agua, así se disuelvan todos los pensamientos y las emociones limitantes con la luz de mi alma y mi intención. De esta manera, en cada momento podemos desarrollar estas pequeñas prácticas de acercamiento hacia el yo superior, que sin duda nos van a ser de muchísima ayuda. Para facilitar esta conexión regular con nuestra esencia, hay otra manera importantísima. Es procurar rodearnos de energías positivas todo el tiempo, y si es posible, de una red de apoyo en nuestro entorno. Ya entraremos en mayor detalle sobre este tema dentro de unos minutos. Nuestro entorno influye de una manera increíble en nuestras creencias. Nuestro medio define hasta cierto punto nuestras creencias. Al rodearnos de personas apasionadas por la belleza, la lectura constructiva, la música y todas esas prácticas que refuerzan una mentalidad positiva y expansiva, nos ayudará a contrarrestar nuestra tendencia a caer en creencias limitantes. Cuando obtenemos el apoyo de una comunidad, de un grupo o sencillamente nos rodeamos de personas afines a esta vibración elevada, automáticamente y como por contagio comienza a ser más fácil acceder a ese estado de gracia y felicidad que nos ofrece nuestro ser superior. Accedemos a un nivel natural de felicidad que hace crecer nuestra vibración espiritual, nos hace querer anclarnos en ella. Esto ha probado ser increíblemente beneficioso en este proceso de superar las barreras emocionales y mentales, y tiene un efecto casi milagroso en ayudarnos a superar condiciones de desconexión patológicas ya, como la depresión, la ansiedad y el estrés. Otro punto imprescindible es el cultivo y la práctica del autocuidado y la autocompasión. Ser gentiles con nosotros mismos. El aceptar que todos tenemos miedos y creencias limitantes es parte del proceso de crecimiento. A veces somos demasiado duros con nosotros y con el resto de las personas, pero en vez de juzgarnos o juzgarlos por tener ciertos miedos o pensamientos, estas o aquellas creencias limitantes, es muchísimo más constructivo aceptarlos con compasión y comprender el proceso con gentileza, sabiendo que heredamos muchos de estos y que estamos trabajando para poder cambiarlos. No excusándonos ni escondiéndonos detrás de la autoconmiseración. No, sino siendo empáticos y respetando los tiempos de cada quien. Lo más importante al final es darnos cuenta de ese lugar donde tenemos un bloqueo, una barrera, porque ese reconocimiento nos permite ir trabajando poco a poco, a nuestro propio tiempo. No somos seres perfectos, todos estamos en este proceso de autodescubrimiento y de autosuperación. Lo importante es tratarnos con compasión y trabajar desde el autocuidado, para de esta manera poder fortalecer nuestra resiliencia emocional y facilitar la superación de estos bloqueos. Ahora hablemos específicamente del ruido mental y emocional. Estos ruidos que nos provocan estrés, ansiedad, depresión y todo un grupo de emociones negativas que nos influyen y limitan nuestra claridad espiritual. Asimismo, analicemos cómo el entorno puede ser también un factor importante para el desarrollo de nuestra identidad espiritual. Por supuesto que el estrés, las emociones negativas y el entorno usualmente nublan nuestra claridad espiritual y dificultan la conexión con nuestra esencia más elevada. Esta claridad espiritual implica el estar alineados con nuestra verdadera naturaleza, percibir la vida desde una perspectiva más amplia y lograr sintonizar con la vida del ser uno que todo lo impregna. Sin embargo, cuando nos encontramos inmersos en el estrés cotidiano, en emociones densas o en ambientes tóxicos, esa claridad puede verse por supuesto obstaculizada. Veamos puntualmente cómo es que estos factores nos influyen en nuestra conexión espiritual. El estrés nos provoca desconexión y nos distancia de la paz interior. Ya vimos que activa la respuesta de lucha o huida en nuestro sistema nervioso y lleva al cuerpo a ese estado de alerta constante. En ese estado la mente solo está enfocada en la supervivencia y en resolver problemas inmediatos, lo que genera una visión muy abrumadora y limitada de la realidad.
Cuando estamos en modo estrés es difícil acceder a la calma y al espacio interior, que es donde reside la conexión con nuestra esencia. El yo superior se comunica a través de la paz interior, para darnos la claridad y, por supuesto, si no hay momentos de quietud mental es difícil que pueda utilizar ningún espacio para poder manifestarse. El estrés crea un ruido mental que dificulta muchísimo escuchar esa guía sutil. Cuando tenemos una mente hiperactiva, llena de ruido mental y con un constante flujo de pensamientos y preocupaciones, sufrimos una sobrecarga que impide que podamos acceder a la solución definitiva. Tengamos en cuenta que la claridad espiritual surge cuando hay un espacio interior para la introspección y la quietud. Y eso es algo que se pierde cuando estamos bajo el peso del estrés. El estrés nos causa fatiga y desgaste energético. Cuando nos mantenemos en un estado de estrés crónico, agotamos nuestras reservas de energía, tanto físicas como mentales. Este agotamiento no solo limita nuestra capacidad de estar presentes y enfocados en el ahora, sino que físicamente también nos lleva a enfocarnos en nuestra supervivencia y en las necesidades más básicas y urgentes. Y por supuesto, dejamos en segundo plano nuestras prácticas espirituales, o la búsqueda de ese espacio de conexión profunda, que al final son las únicas vías para poder solucionar este lamentable estado. Las emociones negativas, por supuesto, que también tienen un rol importantísimo en la desconexión espiritual. Hablamos del estrés, pero nos quedan un sinnúmero de emociones negativas y situaciones que también nos van a llevar por ese camino de desconexión. A veces nos topamos con personas a las cuales les sentimos una vibración baja o una energía muy densa y decimos que esa persona pareciera que tiene una nube negra alrededor. Pues lo que sucede probablemente es que esa persona esté sumida en emociones negativas como el miedo, la ira, la culpa, la tristeza profunda, el estrés. Y eso hace que la persona vibre en frecuencias muy bajas. Estas emociones tan negativas pueden crear esa especie de niebla energética que bloquea la percepción y la conexión con estados de conciencia más elevados. Cuando nuestras energías están tan densas y impiden que nos sintonicemos con la ligereza y la expansión que caracteriza la experiencia espiritual. Cuando nosotros estamos polarizados en los sentimientos negativos, no es posible que podamos fluir sin obstáculos en la vida. Los patrones energéticos y emocionales negativos y bajos suelen venir acompañados de patrones de pensamiento destructivos y limitantes. Estas emociones negativas suelen venir acompañadas de pensamientos limitantes y autocrítica, que refuerzan la perspectiva pesimista y de victimización. Este ciclo de negatividad nos aleja de la visión expansiva y amorosa que ofrece el yo superior, y en su lugar nos quedamos atrapados en la desesperanza, reduciendo nuestra claridad espiritual y con ello nuestra posibilidad de superación y de triunfo. Antes habíamos hablado de la desconexión del presente y cómo los desequilibrios emocionales pueden tener su punto de origen en el pasado y en la percepción del futuro. Todo desequilibrio emocional suele estar vinculado a experiencias traumáticas, a resentimientos, arrepentimientos, todos eventos del pasado. O, por el contrario, a expectativas, presunciones, deseos o proyecciones hacia el futuro. Si estamos anclados en el pasado, nos trae resentimiento, arrepentimiento y depresión. Y cuando estamos anclados en el futuro, nos trae ansiedad, miedo a lo desconocido y constante expectación y tensión. Esta desconexión del presente impide que la experiencia espiritual nos pueda inundar. La experiencia espiritual es algo del aquí y del ahora. Solo podemos experimentarla en nuestro ahora, pues solo el ahora existe. El pasado ya no es más, murió. El futuro aún no ha sido, no ha llegado. Cuando nosotros estamos en el aquí y en el ahora es cuando único podemos crear, materializar y expresar la realidad. Solo ahí podemos expresarnos como nuestro ser más puro. Solamente estando plenamente presentes, abiertos a la vida y al momento que estamos viviendo tal y como es, sin estar influidos por preocupaciones o dolores emocionales, es que alcanzamos el estado de gracia, que es el que nos brinda lo que llamamos claridad espiritual. Y este es el único lugar desde donde podemos crear una realidad saludable y armónica. Y ahora sí, hablemos del entorno y de qué manera influye en nuestra claridad espiritual. Pues, ¿qué creen?
El ambiente en el que nosotros nos encontramos y nos desarrollamos constantemente afecta profundamente nuestro estado emocional, mental y energético. Si estamos rodeados de personas, de situaciones o incluso de espacios que emanen negatividad, toxicidad, conflictos o estrés, es muy probable que esas energías impacten en nuestro cuerpo y nos contagien. Las vibraciones negativas de nuestro entorno pueden arrastrarnos a un estado de confusión, de reactividad y de desconexión con lo espiritual. Un entorno caótico y desorganizado también puede afectar nuestra capacidad de entrar en estados de serenidad y de meditación, que son claves para que podamos conservar nuestra conexión espiritual. Otra manera que tiene el entorno de influenciarnos es a través de las distracciones y de los estímulos constantes. En la actualidad vivimos en un entorno de constantes distracciones, constantes ruidos, tecnología, exceso de información, ambientes sobrecargados tanto energética como materialmente. Esto nos dificulta la introspección y la práctica espiritual. Estos estímulos saturan la mente y una mente saturada es una mente que no es capaz de incorporar ninguna realidad más sutil. No tiene espacio. Por tanto, esta saturación constante impide que podamos acceder a ese silencio interior necesario para conectar con nuestra esencia. Algo muy desfavorable en nuestro entorno es la falta de espacios de conexión con la naturaleza y con lugares armónicos. El entorno urbano al que estamos sometidos está saturado de materiales y estímulos artificiales que nos desconectan de la naturaleza y de su frecuencia armónica y sanadora. La naturaleza es un poderoso canal de reconexión espiritual. Ella nos ofrece un espacio de calma, de simplicidad y armonía energética y material, de belleza, de conexión directa con lo esencial. Es por eso que en la actualidad vemos una tendencia creciente a la vuelta a la naturaleza. Y es que con sus colores, sonidos y la forma en que transcurre, es el espacio armónico ideal. Por eso disfrutamos tanto estar en ella y nos hace tanto bien cuando estamos sobrecargados o sobresaturados. La falta de contacto con ambientes naturales puede hacer aún más difícil que accedamos a nuestra naturaleza divina. Ahora la gran pregunta: ¿cómo podemos superar toda esta serie de obstáculos que enfrentamos a diario? Las soluciones las venimos planteando desde el inicio. La primera es cultivar el silencio y la meditación. Establecer prácticas diarias de meditación en las que integremos espacios de silencio, incluso si son tan solo unos minutos. Esto nos ayudará increíblemente a calmar el ruido mental y a crear esos espacios de tranquilidad para que pueda fluir la esencia de nuestro yo superior. El silencio interior es un gran antídoto contra el estrés y contra las emociones negativas. La segunda es reconocer, procesar y liberar las emociones negativas. Una vez que reconocemos y somos capaces de procesar nuestras emociones, en lugar de reprimirlas, tenemos un 50% del trabajo hecho. Habremos comenzado el camino de sanación que nos llevará a vencerlas. Utilizar técnicas como la respiración consciente, la escritura emocional, la terapia o simplemente hablar con alguien de confianza puede ayudar muchísimo a liberar estas emociones atrapadas que están bloqueando nuestra claridad espiritual. No nos castiguemos por nuestras emociones y pensamientos menos luminosos. Más bien, trabajemos fortaleciendo los positivos. Sembremos pensamientos y sentimientos positivos y cuidemos de ellos. Los malos poco a poco irán perdiendo fuerza y desaparecerán si no los atendemos. La tercera manera que podemos trabajar con estos obstáculos es creando entornos conscientes y armónicos. El rediseño de nuestro entorno, desde el aspecto físico hasta el aspecto social, es de increíble importancia para facilitar este proceso. No solamente cuando nos rodeamos de entornos naturales, físicamente limpios y agradables, sino cuando nos rodeamos de personas con energías positivas y cuando creamos espacios de calma tanto en nuestro hogar como en nuestro trabajo. Estos espacios no solo son útiles para la meditación, para la reflexión, sino que también nos ofrecen esa calma y sencillez que nos permite disfrutar del presente y conectarnos con el ahora en armonía y en paz. Por último, practicar el desapego y la compasión. Desapego de los resultados y las expectativas y compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Orientarse hacia el resultado no nos deja actuar correctamente. Se lleva el placer y la alegría de hacer las cosas. La felicidad debe ser continua mientras estamos haciendo algo. Proponernos ser felices al conseguir resultados es aplazar la felicidad a un futuro incierto, que en el mejor de los casos será momentáneo.
El disfrute del presente es la felicidad. Cuando dejamos ir el control y las expectativas ante situaciones o personas, nos abrimos a una experiencia más fluida, expansiva y plena, lo que facilita nuestra calma y nuestro bienestar. De esta manera aligeramos el peso de las emociones negativas. Compasión, por otra parte, es no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Averigüemos siempre nuestro motivo cuando actuemos, para ver si es un motivo altruista o si es para usar a los demás en provecho nuestro. Si el beneficio es mutuo, el motivo es puro. Si es solo en beneficio de los demás, es un motivo divino. Pero si es totalmente para nosotros y va en detrimento de los demás, es un móvil diabólico. Nuestra norma de conducta ha de ser buena voluntad para todos y malicia para nadie. No podemos tener pensamientos negativos si deseamos que la energía del yo superior fluya. Seamos compasivos con nosotros mismos también. Regalémonos amor, cuidado y pensamientos positivos. Mantengamos el equilibrio entre el trabajo y el descanso, así como en todo lo que le exigimos a nuestro cuerpo. Cuidemos de este vehículo, que es el más perfecto regalo de la naturaleza para que podamos experimentar nuestra divinidad.